Hoy estaremos hablando el proceso de la cosecha del cannabis. Bueno, el cannabis cada vez ya es más legal en diferentes lugares del mundo. Ya en varios países como Estados Unidos o Canadá, la industria del cannabis es legal, estando recaudando cifras exuberantes. Y todo este resultado es genial para las empresas, la economía de los países en cuestión. Los pacientes que consumen el cannabis medicinal no tienen otra forma de acceder a su medicina, por eso es que consumen el cannabis. ¿Y cómo es el cultivo? Bueno, la legalidad del cultivo del cannabis es un poco más complicada y depende mucho de dónde vivas, pero si tienes la oportunidad de cultivar, puede ser una excelente decisión. Por eso, si tienes interés para saber sobre cómo es el proceso de la cosecha del cannabis, obviamente invito a que te quedes en este podcast escuchándolo. Los tipos de planta de cannabis. Primero, conviene informar sobre los distintos tipos de plantas del cannabis. Dividen tradicionalmente en India, Sativa, híbrida. Hoy en día se discute la validez de estos términos, ya que el proceso se ha extendido tanto que es difícil de encontrar una planta puramente índica o sativa. Sin embargo, estas clasificaciones resultan útiles a la hora de distinguir rangos específicos de la planta. Por eso es que aquí va un breve repaso que les voy a decir. Índica. Las cepas índicas suelen ser más cortas y con hojas más anchas. Proceden de las zonas montañosas como de Asia Central y también como de India. Es por eso que sus ciclos de floración son más rápidas y se adaptan mejor a los climas más fríos con estaciones cortas. Las índicas poseen más CBD, que puede ser contrapartes sativas, pero es necesariamente menos THC. Y por eso, en esa sociedad son efectos relajantes y de inducción del sueño. Sativa. La planta del cannabis sativas son más altas y de hojas más delgadas. Viene de climas tropicales, como los de África, América Central y ciertas zonas de Asia. Sus ciclos de floración son más largos y tardan en durante más que las índicas, por su mayor contenido de THC. Las sativas están más asociadas con un mental menos corporal, pero más energético. Y también está la híbrida. Como lo hemos mencionado en los diferentes podcasts, ya lo había dicho, la mayoría de las plantas del cannabis hoy en día son algún tipo de híbrida. Surgen de las mezclas realizadas por el ser humano y sus características dependen de su particular y de la intención de sus cultivadores, más allá de índica y sativa, ya que índica y sativa han quedado un poco excelentes, conveniente en fijarse con otros factores a la hora de elegir qué planta cultivar. Hoy en día se clasifican las plantas en 3 tipos, según su proporción, de THC y CBD. Los 2 tipos tienen un alto contenido de THC. Las de tipo 2 tienen una porción equilibrante de THC y CBD. Y son los tipos 3. Tienen más de CBD, puedes elegir el tipo más acorde a tus necesidades. Además, cada variedad juega un papel en los efectos y en las experiencias de consumir la planta. ¿Cómo se cultiva el cannabis? Ahora que ya sabemos de tipo de plantas, tienes que tomar una decisión, tanto el cultivo en exterior como el interior. Tiene sus ventajas y desventajas. Y tu decisión depende mucho de tus posibilidades particulares, como dónde vives y de cuánto por supuesto dispones. Aquí te voy a enseñar cómo. Para que tomes el camino más conveniente, el cannabis cultivado al aire libre. Para cultivar cannabis al aire libre necesitas un jardín, patio o terraza con luz solar directa. Lo bueno de este método cultivo es que no necesitas muchas infraestructuras más que los elementos típicos de jardinería. La planta puede crecer libremente y no necesita estar pendiente de tantos valores como el cultivo en interiores. Sin embargo, este método implica un par de riesgos. Por un lado, de los factores climáticos pueden dañar tu planta, además de los
parásitos o plagas que abundan en el exterior. Asimismo, corres el riesgo que están polinizadas por machos de cultivos cercanos, pues ahí sí, obviamente, pues favor de desechar todas tus plantas que sea cannabis macho para no contaminar cultivos ajenos. También tienen que asegurarse de contratar con los permisos necesarios para cultivar y de estar haciendo conforme a la regularización para no tener problemas con la ley. El cannabis cultivado en indoor. Muchas personas prefieren el cultivo en interiores y hasta consideran que este método se logró una calidad superior de la planta. Ciertamente puedes conseguir pues un mayor rendimiento de tu cosecha, pero para esto debes tener muchas consideraciones. Requiere una gran cantidad de tiempo, energía y dinero. Existen varias maneras de encararlo, pero todas tienen varias características en común, como las paredes en materia y las luces. Cada factor debe ser controlado. Debes de medir la temperatura, humedad y pH con dispositivos especiales y mantener el flujo del aire con ventiladores. La iluminación dentro del interior es una decisión muy importante y depende de muchos los factores. Es de más decir que todo esto implica un gasto inicial y mensual importante. Otro método de cultivo. Bueno, con los avances de las tecnologías ya no todo es tan simple. Existen varios métodos que, si bien cae una de estas dos categorías, tienen particulares muy especiales y pueden representar una opción interesante. El cultivo hidropónico, por ejemplo, consiste en el cultivo de marihuana, que es una solución de agua rica en nutrientes y en un lugar de tierra. Se realiza en interiores, pero es necesario bastante atípica y necesita los conocimientos más avanzados. También existen los invernaderos, que casi pueden considerarse como un híbrido en cultivo de exterior o interior. Consiste en estructurar con paredes transparentes y sistema de calefacción controladas para proveer condiciones ideales de crecimiento. También, ¿cuándo plantar? Bueno, en primer lugar, esto depende de qué método de cultivo has elegido y dónde vives. Ok, si optas por cultivar un indoor, cualquier época del año es indicada para comenzar a plantar. Pero te doy un pequeño consejo. Quizás no quieras cultivar en los meses de más calor, ya que la temperatura dentro del indoor subirá considerablemente y será más difícil de regular. Si optas por cultivar con exterior, conviene respetar el ciclo natural de la planta. Esto implica comenzar a germinar y cerca de la primavera. Tercera semana de septiembre en el sur, tercero y semana de marzo es el hemisferio norte. Así la planta crecerá durante el verano y podrás cosechar cerca de en otoño, unos 6 meses después. Y las fases del ciclo de cultivo se puede comenzar a cultivar propiamente dicha el ciclo del cannabis en la germinación, el crecimiento y la floración, recordándoles que actuar es una base de las necesidades de la planta. En cada fase particular es absolutamente vital. Bueno, germinación. El primer paso para cultivar la germinación, implica hacer que la semilla comience a crecer y existen varios métodos. Por un lado, puedes envolver tus semillas en un tallo de papel húmeda, no mojada, sobre un plato, cubrirlas con otro plato y guardar en un lugar oscuro y cálido, como un armario. Cuidado, no exponerlas mucho a la luz. Vuelve a humedecer la toalla hasta que las colas que salen de las semillas tengan unos crecimientos ya largos. También puedes enterrarlas directamente a la tierra, a un par de centímetros de superficie, y humedecerlas con mucho cuidado de no ahogar las semillas. Para esto es importante que le pongas mucha agua. Pántula. La semilla germinada se denomina pántula y puedes transparentarla a tierra u otro medio cuando se ve suficientemente fuerte a la raíz. Ya han alcanzado varios centímetros de largo. En esta fase la planta comienza a desarrollar sus hojas al principio.
Solo tienes 2, pero comenzarán muy pronto a desarrollar más hojas, que tendrás cada vez más folios de marihuana. Tenemos mucho. Es muy importante saber todo esto sobre el cannabis. Está el crecimiento. El crecimiento dura de entre 3 a 16 semanas. La floración, esa dura de 8 a 11 semanas. Y también tenemos la cosecha. Esa es directamente del tallo principal, para cortar la rama. Y el secado. El secado es pues colocar en un lugar seco y oscuro como un armario donde puedas colgar al revés lo que es la planta. La temperatura debe estar entre los 15 grados a los 21 y la humedad no debe superar el 55%. Poner un ventilador dentro del armario es muy buena decisión. Lo ideal que puedes hacer es pues que no tenga tanto aire para no proliferen hongos. Tengan cuidado con lo que plantean. Toquen lo menos posible las paredes del armario. Y bueno, por último, el curado. Es una etapa muy importante del proceso del cultivo del cannabis. Sirve para preservar mejor los sabores y aromas de los terneros, además de prevenir la proliferación de moho. Para curar tu planta de cannabis por los collones, en un frasco de vidrio de boca ancha o de mermelada puede ser, no llene los frascos hasta el tope. Deja que entre un tercio y con un cuarto de frasco libre, luego almacena en un lugar fresco y oscuro. Y podrás abrirlo y verás cómo tu cannabis empieza a crecer. Y bueno, eso fue todo sobre el proceso de la cosecha del cannabis. Es muy interesante y es muy importante saberlo antes de consumirlo. Como lo dije, las personas que lo consumen es por enfermedad. Por las personas que sufren enfermedades como migraña, como los que sufren cáncer y un sinfín de enfermedades. Para eso es el cannabis y por eso lo puedes consumir. Antes de hacer todo esto y de sembrar una planta, tienes que ir y ver si es legal en tu país. Gracias.